Hey, Mr. Tambourine Man. Aquí comienza Tócale y Vete. I'm not sleepy and there is no place. En Pasión Deportiva Radio. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Hola a todos. Pues aquí estamos en un programa más de Tócale y Vete, y en esta ocasión es un especial. Como es el día del libro, pues se nos ha ocurrido la brillante idea de grabar el programa en un lugar donde hay muchos libros, que no es otro que una biblioteca. Estamos en la biblioteca Manuel Alvar, en Madrid, en la calle Azcona, en el barrio Salamanca. Y bueno, pues hoy es un programa especial porque estamos aquí en el salón de actos. Y pues nada, va a ser un programa pues como siempre, vamos a hacerlo. Y bueno, luego simplemente recomendaros que vengáis a la biblioteca Manuel Alvar, que tiene muchas actividades a lo largo del programa, iré diciendo las actividades que hay. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con Alberto, está por aquí, me parece, ¿no? Sí, Alberto, que ahora se sentará aquí a mi lado. Y Alberto nos va a hablar hoy de uno de los pilares de la literatura universal, que no es otro que Bram Stoker, autor de una obra inmortal que ha marcado generaciones, como es Drácula. ¿No, Alberto? ¿Qué nos puedes decir de Bram Stoker y Drácula? Hola, Alejandro, un placer volver a estar aquí contigo en otro programa más de Tócale y Vete. Y como bien dices, Bram Stoker ha sido un escritor fundamental en la historia de la literatura y más aún de la literatura de terror. Y bueno, Stoker, por contar algunos aspectos de su biografía que puedan resultar interesantes, pues bueno, es de origen irlandés, nació en Dublín en el año 1847. Era hijo de una familia de clase media, que no es que tuviera muchas propiedades, bueno, tenía creo 7 hermanos. Pero no me mires a mí, mira a tu público, hombre. Es que tengo la costumbre de estar B2B siempre, ¿no? Entonces todo un programa en directo es nuevo. Y bueno, no tan nuevo, ya hicimos un especial televisión. Pero bueno, como decía Bram Stoker, venía de una familia de clase media, tenía 6 hermanos y bueno, de pequeñito tuvo problemas de salud y casi hasta los 7 años pues se los pasó encerrado en casa, estudiando con profesores privados, y su padre leía muchos cuentos. Perdona, digo que estamos viendo hay una foto de Bram Stoker. Bueno, los oyentes, sí, los oyentes no lo pueden ver, pero los espectadores que hay aquí, pues evidentemente lo están viendo, una foto de Bram Stoker. Continúa. Es una foto, bueno, tendría allí alrededor pues 40 años posiblemente que tuviera aproximadamente. Y bueno, leía muchísimo, ¿no? Que la familia tenía muchos libros y el padre le contaba relatos de terror, de fantasmas, ¿no? Por tanto, desde muy pequeñito ya parecía que su interés literario iba por ese camino. Y bueno, ya cuando ya más mayor, pues bueno, en su juventud empezó a estudiar y tuvo una formación bastante desarrollada, se licenció en matemáticas y en ciencias por el Trinity College. Era un gran atleta, presidió la sociedad filosófica de su institución y llegó incluso a habilitarse para ejercer como abogado. Es decir, que tenía una persona con bastante cultura. Y bueno, y sus primeros acercamientos, digamos, literarios o con la escritura fue como crítico de teatro. En una revista que era copropiedad de Sheridan Le Fanu, que fue el autor de Carmilla, ¿no? Uno de los primeros, aquí tenemos una fotografía, uno de los primeros relatos de vampiros escritos en Inglaterra, y bueno, pues ya tuvo contacto con este autor en aquella época. Y otro episodio interesante también de estos primeros años suyos, ya en el mundo adulto, es que consiguió ser contratado por uno de los actores como secretario o como asistente personal, por uno de los actores más importantes de aquella época, Henry Irving, ¿no? Y gracias a él pues pudo viajar por casi todo el mundo. Curiosamente nunca estuvo en Europa del Este, donde ambientó muchas de sus novelas, como la famosa Drácula, y eso le permitió conocer a un montón de personajes famosos, desde el presidente Theodore Roosevelt al poeta Walt Whitman, y incluso bueno, pues llegó a conocer ya en Inglaterra a muchísima gente de la sociedad victoriana, incluido pues por ejemplo Conan Doyle, ¿no? Y fue miembro también se incorporó a la Sociedad de la Orden de la Aura Dorada, que es esa famosa digamos organización esotérica, ocultista de los Rosacruz y demás y tal, donde pertenecieron pues casi todos los literatos de aquella época, ¿no? Desde Arthur Machen, etcétera, ¿no? Y la verdad pues se puede decir que tuvo una vida bastante interesante a nivel personal, conoció muchísima gente, viajó muchísimo y bueno, eso luego se plasma en sus obras. Se casó con Florence Bacon, que fue una pretendiente curiosamente de Oscar Wilde, otra conexión con personajes de la época, que luego se convertiría en su albacea una vez él falleció, y albacea de su obra.
Y por decir algunas cuestiones relativas, pues por ejemplo a otras obras que no fueran Drácula, no, pues podemos decir que escribió otros relatos. Podemos destacar, por ejemplo, La señora de la sábana santa, ¿no? Que bueno, otra una novela de ciencia ficción, porque tenía elementos de ciencia ficción, ¿no? Donde introducía también, ella introducía los temas de Europa del Este. O por ejemplo La guarida del gusano blanco, que fue su última obra, y que se la considera pues como una precursora del género del terror primigenio, ¿no? Que una predecesora, por tanto, de la obra de Lovecraft y de otros autores del círculo de Lovecraft, ¿no? Eso ya lo mencionamos cuando hicimos el programa sobre Lovecraft, ¿no? Y no, pues eso, aquí estamos hablando sobre Drácula en Tócala y Vete. Continúa, Alberto. Continúo, sí. Bueno, ahora quería entrar ya un poco en su obra cumbre. Bueno, quería decir también antes que falleció el 20 de abril de 1912, con lo cual estamos, pues hace 3 días se celebraron los 102 años de su muerte. Y una anécdota que cuentan, tal fue su obsesión con la novela Drácula, que sus últimas palabras que dijo antes de morir, se cuenta que fue Strogoi, que es vampiro, ¿no? En rumano. Sí. Y bueno, es otra anécdota interesante sobre él. Y como bien iba a decir que iba a entrar ya en su obra cumbre, ¿no? Que fue... Bueno, yo quería contar una cosita al hilo de lo que has dicho, sí, que eso demuestra hasta qué punto le obsesionó Drácula, la obra de Drácula, a Bram Stoker, ¿no? El hecho de que sus últimas palabras fuesen el vampiro demuestra que hasta que estuvo obsesionado por esa obra. No en vano le dedicó 13 años de su vida a escribirla, ¿no? En efecto, ¿no? Ahora cuando iba precisamente a comentar un poco sobre esta obra, decir que bueno, tuvo varias fuentes de inspiración. Evidentemente los relatos de vampiros no fue Stoker el primero en hacer uno de ellos, pero sí él tal vez en hacer una obra más completa, más desarrollada y con mayor calidad literaria, ¿no? Entonces parece ser que él gracias a Henry Irving, conoció a un escritor húngaro y viajero, Armin Bambery, que creo que lo introdujo en muchas leyendas del folclore rumano, y a partir de ahí pues empezó a estudiar, creo que digo, pues como bien dices, casi 13 años de su vida a investigar sobre este folclore de Europa del Este, donde evidentemente pues estaban todos un montón de seres sobrenaturales, de vampiros, fantasmas, hombres lobos, etcétera, y todo eso lo plasmó luego en sus obras, y en particular en Drácula. Y otras fuentes de inspiración pues fueron precisamente, hemos dicho antes que conoció a Sheridan Le Fanu, el autor de Camille, y también pues bueno, cuando estuve investigando precisamente sobre el folclore y la historia rumana, pues él conoció el personaje de Vlad Tepes, o Vlad el Empalador como se le conoce, que fue un príncipe de Valaquia, hoy al sur de Rumanía, y que fue famoso pues por su especial crueldad, ¿no? Para hacer justicia o para hacer la guerra contra el Imperio otomano, ¿no? Allí por el siglo XV, perdón. Y bueno, era famoso llamar empalador porque una forma de castigo era empalar a sus enemigos, ¿no? Pero curiosamente hoy día Vlad Tepes es considerado un héroe nacional en Rumanía y casi un ejemplo para la época, que hablamos del medievo, un hombre justo y que consiguió traer un poco de paz, ¿no? A su reino o protegerlo de invasores extranjeros. Y por último, también otra fuente que tomó Bram Stoker para escribir su novela es un relato alemán que se tradujo en los años 60 del siglo XIX al inglés, llamado El extraño misterioso. Es una novela de vampirismo también, pero lo que aquí destaca es que se describen bastantes de los poderes sobrenaturales y características que utilizan los vampiros y que él tomó para su Conde Drácula. Y en cuanto a la obra en sí, pues simplemente decir que se trata de una novela de carácter epistolar, es decir, tiene una composición, digamos, no es una narrativa, no es narración pura y dura, sino que a través de lo que son diarios, cartas, recortes de prensa de la época y de los personajes y que escriben los personajes, va reconstruyendo la historia de cómo entran en contacto los protagonistas, que son ingleses, con este Conde Drácula. Bueno, yo les animo a leerla, pero bueno, voy a comentar por encima, pues los protagonistas. Está Jonathan Hacker, que es el con quien empieza la novela, con su diario, cuenta cómo se dirige a Transilvania a reunirse con este Conde Drácula. Pues él es un abogado y va a tratar unos temas inmobiliarios con él, unas propiedades y demás y tal, lo manda a su bufete en esta reunión.
Luego en pocas páginas van a ocurrir una serie de cosas, desaparece este narrador de la escena y entra la que es su prometida, Mina Murray, y luego su esposa, que bueno, pues está preocupada porque no tiene contacto con él desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, por una serie de circunstancias se traslada la historia a Londres, donde empiezan a ocurrir unos extraños sucesos, aparecen otros protagonistas, amigos de Jonathan Hacker y de Mina Murray, como son el Dr. John Seward, Lucy Westenra, que es una amiga de Mina, Lucy está prometida con el Dr. John Seward y tiene otros 3 pretendientes, Quincy Morris, Arthur Holwood, que también son protagonistas de la novela, y por último el famoso Abraham Van Helsing, un médico y científico, pero que bueno, ha pasado ya a la historia como un cazador de vampiros, pero que no era eso, sino simplemente un científico que le interesa mucho los temas del folclore, y empieza a sospechar que detrás de los sucesos extraños que están ocurriendo en Londres, pues está este conde, un vampiro, ¿no? Y que puede ser este conde Drácula. Bueno, el nombre de Abraham, curiosamente, pues coincide con el del padre de Bram Stoker, que se llama también Abraham, y bueno, esto es un pequeño homenaje a su padre. Pero su padre no era cazador de vampiros, ¿no? No llegó a eso. Era funcionario de la corona británica en Inglaterra. De hecho, Stoker también sirvió un tiempo de más joven como funcionario antes de incorporarse con Irving, ¿no? Como asistente personal de él. Y ahora nos vas a leer algún fragmento de la novela. Veo que la tienes ahí. Sí, la tengo. He traído aquí un pequeño fragmento. Bueno, decir una cosa, hay una cierta polémica sobre si la novela era un poco más larga, porque el manuscrito original, que se perdió, tenía más de 500 páginas, parece ser, y se dice que empezaba con un capítulo más extenso que luego, a la muerte de Stoker, su mujer publicó como el western de Drácula, ¿no? Junto con otros relatos. Creo que hay una imagen también ahí en el Bueno, pues esta polémica no se ha terminado de cerrar si esto es cierto. Lo que pasa es que, bueno, como curiosidad, la novela, el huésped de Drácula, es igual la historia de un personaje que va a reunirse con el conde Drácula. No dicen el nombre, con lo cual no sabemos si es Hacker o no, pero termina él saliendo de Múnich dirigiéndose a Transilvania. Y luego esta novela, Drácula, empieza literalmente con la siguiente frase, que es: salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la tarde. Entonces es muy probable que fuera, fuera así. Digo que es uno de los inicios memorables de la literatura, igual que pues puede ser el inicio de del Moby Quijote, Dick, o del Quijote, ¿no? En lugar de la Mancha, o el de Moby Dick, llamadme Ismael, ¿no? Pues es igual, es uno de los... Es muy inicios. directo, y es posible que los editores decidieran prescindir de este primer capítulo, que casi es un relato aparte, porque extendía demasiado la aparición del conde Drácula, que era lo que, digamos, lo que querían vender. Y sí, como curiosidad, quería decir que, bueno, tenemos muchas imágenes de Drácula, cómo sería este vampiro de Bram Stoker, por culpa de o debido a las adaptaciones cinematográficas. Pero bueno, ahí estamos viendo algunas fotos de algunas de esas adaptaciones. Me permito poner una incluso de Leslie Nielsen, de una comedia que hizo él. Pero bueno, tenemos la imagen de Bela Lugosi, tenemos la imagen de la película de Nosferatu de Murnau, o Christopher Lee, ¿no? Quitándola de Nosferatu, que es una primera adaptación que no se pudo hacer con el nombre original, hubo que cambiarle el nombre también al protagonista, con de Orlok en vez de Drácula, porque no tenían los derechos de la novela. Que bueno, es presentado así como una especie de monstruo así más feo y bueno y desagradable, pero luego el resto de interpretaciones como que han sido siempre más un hombre apuesto, con capacidad para atraer y a conquistar a las mujeres, ¿no? Etcétera. Pero bueno, la descripción exacta que da en su novela, Stoker es más bien de una persona que es como medio humano, medio animal, ¿no? Con rasgos casi lobunos, ¿no? Por decirlo así. Voy a leer solo un pequeño fragmento a nuestros oyentes que yo creo que les va a dar una idea. Escribe Hacker en su diario: tenía un rostro fuertemente aguileño, con el puente de su delgada nariz muy alto y las aletas arqueadas de forma peculiar, la frente alta y abombada, y el pelo ralo en las sienes, aunque abundante en el resto de la cabeza. Sus cejas, muy espesas, casi se juntaban en el ceño y estaban formadas por un pelo tupido que parecía curvarse por su misma profusión. La boca, o lo que se veía de ella por debajo del bigote, era firme y algo cruel, con unos dientes singularmente afilados y blancos. Le salían por encima del labio, cuyo notable color rojo denotaba una vitalidad asombrosa en un hombre de sus años.
bueno, parece más como una persona, pues un poco más, una persona ya con cierta edad y con unos rasgos, ya te digo, un poco animalescos, ¿no? Y es un poco distinto a las primeras interpretaciones que es en el cine. Luego, tal vez la película de Coppola de Drácula de Bram Stoker, titulada, yo creo que ha dado una aproximación un poco más cercana a la novela del personaje. Aquí el monstruo de Drácula también no tiene ningún trasfondo digamos personal ni dramático, sino simplemente pues es una especie de animal que lo que busca es cazar y alimentarse y seguir sobreviviendo, ¿no? Pero lo que le da un aspecto incluso más terrorífico. Y simplemente, pues bueno, ya para terminar, recomendaros que simplemente que leáis esta novela, porque es muy interesante, está construida de una forma también muy curiosa a través de estos, digo, recortes de diarios, de artículos de prensa, etcétera, de cartas. Sí, es que digo que la lean si es que alguien no la ha leído, porque yo creo que Drácula es una novela que todo el mundo ha leído. Pero lo decimos siempre, ¿no? A que se habla mucho de estas, hay muchas atenciones cinematográficas, pero la gente al final a lo mejor no las ha leído. Y yo te digo que seguro que hay mucha gente que gracias a que la comentemos en el programa pues se anima a decir, bueno, voy a dejar el cine y voy a sumergirme directamente en la novela. Pues ya digo, es una cosa totalmente distinta, sobre todo cómo está construida, como digo, de forma epistolar. Es una visión totalmente distinta de la historia, aunque puede ser en el cine. Sí, eso es como el chiste ¿no? El chiste de este gráfico que aparece dos viñetas, en una aparece un dinosaurio comiéndose un libro y en otra aparece comiéndose un rollo de celuloide y dice, me gusta más el libro, ¿no? El libro, pues sí, yo creo que les va a gustar el libro. Hay buenas adaptaciones cinematográficas, ¿no? Pero el libro es magistral. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias, un aplauso, por favor. Gracias a ti, Alex. Hasta el próximo programa. Y bueno, pues aquí estamos en la Biblioteca Manuel Alvar de Madrid, grabando un programa de Toca Libete en directo con motivo del Día del Libro. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Que vengáis a la Biblioteca Manuel Alvar porque tiene muchas actividades. Por ejemplo, tengo aquí apuntada una. El próximo 5 y 19 de mayo, o 26 o 2 y 16 de julio, hay un club de lectura de cómic, ¿vale? A cargo del personal de la biblioteca. De 6:30 a 8. Hay que inscribirse previamente. Pero bueno, venid, ¿vale? Porque es muy interesante. Venid. Y bueno, no solo de literatura vive el hombre. Vamos a pasar a la próxima sección, que es nuestra sección de cine raro, con Dani, que me parece que está por ahí, Dani, ¿no? Víctor, por favor, voy a poner a la intro, me parece. Si puedes darme sonido. Ahí estamos. Tócale y vete presenta Cine Bizarro. Pues efectivamente, no solo de literatura vive el hombre, también de películas raras, como las que nos trae Dani aquí todas las semanas, que son películas que solo veríamos bajo tortura. Y en esta ocasión nos trae un crossover, yo diría que es el crossover definitivo, ¿no? Porque es la unión, bueno, tienes aquí la ficha técnica, la unión de dos monstruos que deja a Alien contra Predator a la altura del betún, ¿no? Que son Anaconda contra Mandíbulas. ¿Qué nos puedes decir de esta película? Bueno, pues efectivamente hace alusión, bueno, como veis en Perdona, ¿se escucha bien? ¿No? Sí, a Dani, pues vale, pues prosigue. Bueno, pues en el cartel, como se ve, hace alusión no solo a dos bestias, no solo a un cocodrilo común y una serpiente común, sino que hace alusión a Mandíbulas y Anaconda, es decir, a dos películas míticas de los años 90, ¿no? Mandíbulas, una película del 97 creo que es, protagonizada por grandes estrellas, recuerdo que sale Brendan Gleeson y todo, o sea, una producción importante. Y Anaconda, que tampoco recuerdo, bueno, sí, también de finales de los 90 creo que sale Jennifer López, tal, bueno, son películas míticas, ¿no? Y es cierto que las películas, bueno, tuvieron mucho éxito y sacaron varias secuelas, de hecho hay 4 secuelas de cada una, 4 de Mandíbulas y 4 de Anaconda, pero claro, cada vez se fueron desvirtuando más y ya pues las productoras importantes, Universal y tal, pues ya se deshicieron de ellas, ¿no? Entonces, claro, con unos monstruos tan famosos, tan populares, hombre, en todo este mundo del cine que hemos visto crossovers cutres, como por ejemplo pues Megashark contra Supergator, o Boa contra Pitón, o Batman contra Superman, pues entonces era una ocasión de lujo juntar estos dos grandes del cine, podríamos decir, ¿no?
Bueno, esta es una película dirigida por... Bueno, yo no la calificaría de película. Bueno, es un largometraje, vamos a decir, producido por Ave Stone, es del 2015, o sea, es del año pasado. Y nada, pues es que es la típica película de toda la vida, o sea, un fallo científico que falla, o sea, es un experimento científico que falla, porque resulta que están investigando, por lo visto, la anaconda con la mezcla de una flor produce inmortalidad, una movida muy grande, y se escapa, falla y se escapa. Entonces, en mitad de una isla, en mitad de un bosque, pues tienen que enfrentarse las dos. Bueno, enfrentarse. Uno espera que se enfrenten las dos ahí en algo épico, pero resulta que no, que sale muy al final, y entre medias, pues lo que vemos son el típico bueno... que es el guardabosques y la mujer tal, los típicos malos que quieren hacerse con el poder de los reptiles, y luego las típicas jóvenes, adolescentes, ligeras de ropa, que son las que se mueren siempre, ¿no? O sea, no tiene más intríngulis la película, ¿no? Más que el hecho de ser una película épica que tú dices, joder, quiero ver cómo se pegan estos dos monstruos, y al final pues no te encuentras con nada. ¿Y entonces por qué la has elegido? ¿Cuál es su valor? La he elegido por eso, ¿no? Pues porque es una película mítica de dos monstruos míticos de la historia del cine, como son Mandíbulas, el monstruo de la película de Mandíbulas y de Anaconda, pero que se ha desvirtuado tanto por tantas secuelas que tenemos esta parte, ¿no? Una cosa que es interesante es que realmente la película no hace alusión a los monstruos, hace alusión a las películas, es decir, Lake Placid versus Anaconda, es decir, el cocodrilo no se llama Lake Placid, el Lake Placid es el sitio donde está el cocodrilo, es como si fuera, yo que sé, uno de los nuestros contra el Padrino o algo por el estilo, porque es que realmente no me están diciendo el nombre del cocodrilo, ¿no? Y sobre todo el eslogan, que es brutal, ¿no? Croc on the dock, snakes on the lake, o sea, es que realmente cualquier cosa tú dices, es que tengo que ver esta película para ver cómo es. O sea, De hecho, tenemos un corte para que veáis... Sí, es un corte. Voy a comentar un poco. Bueno, los oyentes quizá no lo disfruten tanto porque normalmente solemos elegir cortes con diálogos. Aquí, pues como es más visual, hemos elegido un corte donde solo hay gritos y rugidos, entonces nada. Pero es una parte en la que estas muchachas que han ido a la playa a bañarse, pues son atacadas por un cocodrilo, y cómo sobreviven con una bota de spray y un mechero ante un cocodrilo de 5 metros. Bueno, los efectos visuales... ¿Pero por qué no se largan? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Seguro que funciona. Vamos a decirles que se vayan. Bueno, perdón. Habíamos prometido chicas en bikini. Aquí tenéis a las chicas en bikini. Yo me voy de aquí. ¡No! ¡Casi no! No podrá escapar. Mejor ella que yo. Tenemos que ayudarla. ¿Alguna voluntaria? Ella. ¿Por qué ella? No creo que escape de todos modos. ¿Te esfuerzas por ser tan puta o te sales sin querer? Nuestra única esperanza es el coche de Tiff. Sí, vale. Vamos a la de 3. 1, 2, vale. 3. Tenemos que distraerlos. ¿Quién tiene algo que podamos utilizar? ¿Cómo qué? Un bote de spray para el pelo, algo inflamable. ¿Qué tal un bronceador? ¿Quién se lo habrá dejado ahí? Eso servirá. ¿Quién tiene un mechero? Vale, culpable. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me van a! No, tranquila. Escucha, cuando te diga, corre muy rápido, ¿de acuerdo? Yo soy la que manda y corre cuando yo lo diga. ¡Date prisa! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Ahora! Bueno, no olvidéis que la película es de 2015, ¿eh? Los efectos visuales son
No sé cómo definirlo. Estaban dentro del presupuesto. Yo creo que estaban dentro del presupuesto. Sí, no tienen para más. Y se gastaron todo en eso. Esta Industrial Light and Magic y luego el extremo contrario, que es este. Bueno, simplemente para terminar decir pues que como en ese tipo de películas siempre suele salir algún actor famoso, conocido. No sé si veis que en esta película trabaja Robert Englund, el actor que hizo de Freddy Krueger, famoso por hacer de Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street y demás. Aquí hace una especie de hombre que ha sido atacado por un tiburón y tiene una pata de palo, un garfio, es el típico así que van a buscar para pedir consejos y muy pasado de rosca y está todo el rato borracho, tal. Un personaje que le encanta hacer, que le pega muy bien, pero vamos, que da el toque nostálgico y el toque guay a la película. Muy bien, Dani, pues si no tiene nada más que decirnos, aquí lo dejamos. Recomendar como siempre esta película, Mandíbulas contra Anaconda, para verla pues cualquier tarde de domingo que llueva, y nos queremos echar unas risas con unas palomitas. Ya nada más que hacer interesante, os ponéis esto y ya por lo menos... Efectivamente, hemos pasado de una obra maestra como Drácula a una guarrería maestra como Mandíbulas contra Anaconda. Muy bien, Dani, pues muchas gracias. Pues aquí seguimos en Toque y Vete en Pasión Deportiva Radio, grabando un programa en directo, especial Día del Libro. Vamos a hacer, si queréis, un descansillo, no sé cómo estáis, si queréis 5 minutillos para hacer pis y tal, para ir al baño, no sé, y yo creo que luego seguimos porque vamos bastante bien de tiempo, ¿vale?